Muy buenas, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos metemos en un jardín que, a primera vista, parece de los complicados. Tenemos sobre la mesa un artículo académico de Hiroki Yamamichi que se titula, agárraos, tasas de convergencia de los teoremas de la autopista para la elección de carteras en modelos de factores estocásticos. Suena a que necesitas 3 cafés solo para leer el título, sí. Totalmente. Pero que nadie se asuste, porque la idea que esconde es sorprendentemente intuitiva. Y nos toca a todos de cerca, sobre todo si pensamos en algo como la jubilación. Exacto. La gran pregunta en la inversión a largo plazo siempre ha sido, ¿importa de verdad cómo empiezas o al final todos los caminos llevan a Roma? ¿Claro? Este artículo no solo dice que sí, que hay una especie de Roma financiera, sino que intenta darnos el GPS para calcular cuánto tardaremos en llegar. Hoy vamos a intentar resolver ese enigma. ¿Es un viaje de 40 años o de 400? Y esa es la pregunta del millón. Porque una teoría que funciona a 400 años es una pieza de museo, matemática, no es una herramienta útil. Claro. Lo que vamos a ver es si este teorema de la autopista es una ruta real que podemos tomar o solo una línea bonita en un mapa teórico. Y ojo que las conclusiones aterrizan en algo tan concreto como la gestión de un fondo de pensiones. Pues vamos a ello. Empecemos por la idea central. ¿Qué es exactamente esa autopista de la que habla el teorema? El artículo dice que si miras a muy largo plazo, da igual tu perfil de riesgo inicial. Da igual si eres un kamikaze o el inversor más miedoso del mundo. Justo. Tu estrategia óptima acabará pareciéndose cada vez más a una estrategia estándar muy estudiada, que llaman de utilidad de potencia o CRRA. Es una idea muy potente, sí. Nació en la economía, de hecho, pensando en cómo crecen los países y luego saltó a las finanzas. La analogía es perfecta. Si quieres cruzar el país, da igual si empiezas tu viaje en un pueblo perdido o en una capital de provincia. Al final, Para hacer el grueso del viaje, acabarás cogiendo la misma autopista principal que todo el mundo. Es la ruta más eficiente. ¿vale? El problema, claro, es que esa autopista teórica está perfectamente asfaltada, no tiene atascos, no tiene baches. El mundo real es otra cosa. Pero, precisamente, ahí está la gracia, ¿no? El teorema te dice, no te agobies con tus manías y tus miedos personales. A 50 años vista, tus decisiones óptimas se van a parecer a las de tu vecino. Simplifica un problema complejísimo. En lugar de hacer un traje a medida para cada inversor, sugiere que a la larga hay una talla única que nos vale a casi todos. Es un atajo teórico muy seductor, no lo niego. Pero, como dices, es una simplificación. La pregunta que me corroe siempre con estos modelos es, ¿qué demonios significa suficientemente largo? Claro. ¿Cuánto es largo? ¿Son los 30 años que me quedan para jubilarme o son 150 años? Porque si son 150, la teoría es fantástica para mis tataranietos, pero no para mí. Entiendo. Si la convergencia ocurre en un plazo que excede la vida humana, su utilidad práctica es casi nula. Es una teoría elegante, sí, pero no una guía de inversión. Justo ahí quería llegar, porque si solo fuera una curiosidad matemática, no estaríamos hablando de ello. Lo que hace este artículo, y por eso es interesante, es intentar convertirlo en una guía. Se mete de lleno en la pregunta del millón. Vale, las estrategias convergen, pero ¿cuándo? ¿Exacto? ¿Lo veremos nosotros o solo lo verán los historiadores económicos del futuro? Es que esa es toda la cuestión. Y el estudio identifica 2 motores que aceleran o frenan este viaje hacia la autopista común. 2 motores. Sí, son las 2 fuerzas que determinan si llegas en una generación o en 5. De acuerdo. Entonces, 2 motores para esta convergencia. ¿Cuál es el primero? Y sobre todo, ¿cómo podemos visualizarlo sin un doctorado en finanzas? El primer motor es el mercado. El artículo lo llama técnicamente la velocidad de decaimiento del precio de un bono cupón cero a largo plazo. Un nombre sencillo. Sí, facilísimo. Pero olvidémonos del nombre. Piénsalo como la gravedad económica. A ver. Si el mercado espera crecer de forma sostenida y los tipos de interés son positivos, se crea una especie de campo gravitatorio que atrae todas las estrategias hacia el centro, mucho más rápido. O sea que un mercado sano. Un mercado sano y con un rumbo claro actúa como un imán potentísimo para las estrategias de inversión. Me gusta esa idea del imán. Si la economía global tiene buena pinta a largo plazo, el propio sistema nos empuja a todos a comportarnos de una manera similar, a coger esa autopista. Precisamente. El futuro tiene un valor,
Y si los tipos de interés son positivos, el dinero del futuro vale menos hoy. Eso nos obliga a ser más eficientes y a no desviarnos por carreteras secundarias. Vale, ese es el primer motor, el mercado. ¿Y el segundo? El segundo es más personal, es el factor psicológico. El artículo lo describe como la rapidez con la que la utilidad del inversor se asemeja a una de tipo potencia en niveles altos de riqueza. A ver, traduzcamos eso. Entiendo que se refiere a cómo cambia nuestra relación con el dinero cuando ya tenemos mucho. Ujú. La teoría parece asumir que a partir de cierto punto, todos los ricos se parecen en su forma de valorar un euro más. Y esa es una suposición muy fuerte, y es donde el modelo se la juega. Claro. ¿De verdad un millonario que ha hecho su fortuna con criptomonedas valora su próximo millón de la misma manera que un millonario que ha heredado una fortuna familiar conservadora? La realidad nos dice que probablemente no. Es un buen punto, porque en la vida real vemos lo contrario, ¿no? Hay millonarios que arriesgan todo por ganar más y otros que se vuelven ultraconservadores. ¿Cómo justifica el modelo esa simplificación tan bestia? Pues la justifica como una necesidad matemática para que los números cuadren. Asume que si te alejas lo suficiente en la escala del infinito, esas pequeñas diferencias psicológicas se vuelven irrelevantes. Ya. Pero tu punto es la crítica central a este tipo de modelos. ¿Dónde acaba la matemática y empieza la psicología humana real? Entiendo. El artículo nos da una velocidad de convergencia. Sí, pero está basada en una premisa que, como mínimo, podemos cuestionar. La gran aportación es que dice que la velocidad final es una mezcla de estas dos fuerzas, la gravedad del mercado y lo estándar que te vuelves al hacerte rico. Vale. Y ahora es cuando la cosa se pone aún más interesante. Porque el estudio no analiza la estrategia de inversión como un todo, sino que la parte en dos. Usa una descomposición clásica en finanzas, la cartera miope y la demanda de cobertura. Siguiendo con tu analogía del viaje, es perfecto. La cartera miope es la parte del conductor que solo mira el trozo de asfalto justo delante del capó. La decisión de aquí y ahora. Exacto. Es la decisión que tomas pensando que las condiciones de ahora, el sol, la carretera lisa, sin tráfico, van a durar para siempre. Y la demanda de cobertura, entonces, sería el conductor que, además de mirar al frente, está constantemente mirando los retrovisores, el GPS, para ver si vienen curvas. Exacto. Y la aplicación del tiempo para ver si va a llover en 100 kilómetros. Es la parte estratégica, la que se preocupa por los baches del futuro. Exacto. Es el ajuste que haces porque sabes perfectamente que las condiciones van a cambiar. Te cubres de posibles sorpresas. Una subida de tipos de interés, un crash de mercado, etc. Vale, ¿y qué nos dice el estudio sobre estas dos partes? Pues lo que demuestra es que esa velocidad de convergencia que hemos discutido, la que depende del mercado y la psicología, se aplica de forma bastante robusta a la parte miope de la cartera. O sea que la forma de mirar justo delante del capó tiende a estandarizarse a un ritmo predecible. Eso es. Eso ya es un avance importante. Lo es. Y es un pero del tamaño de una catedral. Risas. A ver, Para analizar la demanda de cobertura, que es la parte más compleja y la que nos salva de los desastres a largo plazo, el autor tiene que usar un modelo mucho más simple y restrictivo. Lo llama modelo de estructura a plazo cuadrática, que básicamente significa que tiene que asumir que el mercado se comporta de una forma matemática muy ordenada y predecible. entiendo. Volviendo a la analogía, es como decir, entendemos muy bien cómo convergen los conductores que solo miran al frente en cualquier tipo de carretera. Sí, Pero para analizar a los que usan los retrovisores y el GPS, tenemos que asumir que solo conducen por una autopista alemana perfectamente recta, sin límites de velocidad y sin un solo bache. has dado en el clavo. Y eso es clave, porque el mundo real está lleno de curvas, baches y atascos imprevistos. Claro. Esta limitación nos dice que, aunque la teoría general es potente, nuestras herramientas matemáticas todavía necesitan un laboratorio muy controlado para dar respuestas concretas sobre la parte más estratégica de la inversión. Pero eso significa que esta conclusión sobre la cobertura de riesgos es menos fiable. Deberíamos tomarla con más cautela que la de la cartera miope. Yo diría que sí, que hay que ser más cautelosa. Sin embargo, el resultado que obtiene incluso en ese laboratorio perfecto es muy elegante y revelador. ¿Y cuál es? Descubre que la velocidad de convergencia para la parte de mirar los retrovisores acaba siendo la misma que para la de mirar al frente. ¿La misma? La misma. Es decir, toda la estrategia en su conjunto es arrastrada hacia esa autopista común al mismo ritmo.
Es un resultado simétrico y muy potente, aunque la demostración para una de sus mitades sea, como decíamos, en un entorno de laboratorio. De acuerdo, que la teoría es sólida, aunque con sus asteriscos. Pero lo mejor es cómo el artículo lo aterriza todo en un problema súper práctico: la inversión colectiva. Pensemos en un gestor de un fondo de pensiones que maneja el dinero de miles de personas. El pan de cada día de un gestor. Ahí tienes de todo: jóvenes agresivos, gente de mediana edad buscando equilibrio y jubilados que no quieren ni un susto. Exacto. ¿Cómo inviertes para todos a la vez? La clave, y esto es fundamental, está en cómo prometes repartir el pastel final. Esa promesa determina la estrategia que tienes que seguir hoy. Y el estudio se fija en dos formas muy distintas de repartir ese pastel. Sí, La primera es la regla de reparto Pareto óptima. El nombre ya asusta un poco. es un concepto que viene de la teoría económica y que en teoría es el más eficiente posible. Pero cuando lo aplicas aquí, el resultado es una locura, ¿Por qué? porque significa que la estrategia del fondo, a largo plazo, acaba convergiendo hacia la del inversor más arriesgado de todo el grupo. Espera. El más tolerante al riesgo arrastra a todos los demás. Un momento, para que me quede claro. Si tenemos un fondo con 99 inversores a punto de jubilarse, que guardan el dinero debajo del colchón, Sí, y un chaval de 20 años que invierte como si no hubiera un mañana, el modelo dice que la estrategia óptima para todo el fondo es seguir al chaval. eso dice. Eso suena a una receta para el desastre. Suena desastre y lo sería en la práctica. Es como si en un convoy de 100 coches el ritmo no lo marcase el coche más lento ni la media, Sino el más rápido. sino el Fórmula 1 que va en el grupo. Es totalmente antiintuitivo. Me estoy imaginando la reunión de partícipes de ese fondo de pensiones. Intentar explicarle al jubilado medio que la estrategia del fondo la está marcando el nieto de su vecino que acaba de descubrir el trading. Risas. Completamente. Tiene que ser complicado, sí. Vaya. Y por eso, en la práctica, nadie usa esta regla de forma explícita. Pero como experimento mental nos enseña algo muy potente sobre las dinámicas de grupo. La influencia desproporcionada que puede tener el miembro con las preferencias más extremas. Vale. Esa es la regla compleja y teórica. ¿Cuál es la segunda? La segunda es la que conocemos todos, la regla de reparto lineal. Es simple y llanamente repartir por porcentajes fijos. Ah, vale. A ti te toca el 40% del resultado final y a mí el 60%, sea cual sea ese resultado. Es transparente, es fácil de entender. Es como funcionan la mayoría de los fondos en la realidad. Exacto. Y aquí es donde llega, para mí, el hallazgo más potente de todo el estudio. Sin duda. Porque la conclusión más sorprendente es que, bajo ciertas condiciones, la convergencia hacia la estrategia óptima a largo plazo es más rápida con la regla de reparto lineal. Más rápida. Sí, que con la Pareto óptima. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que la forma más simple de repartir el dinero, la que parece casi demasiado básica, en realidad hace que el fondo funcione mejor y más rápido a largo plazo? Eso es. Eso va en contra de toda la idea de que los modelos financieros complejos y súper sofisticados son siempre superiores. Exacto. Es una bofetada de realidad a la complejidad innecesaria. Sugiere que las reglas simples y transparentes no solo son más justas y fáciles de entender, sino que pueden ser estructuralmente más eficientes para que el convoy de inversores llegue antes a esa autopista óptima. Entonces, la simplicidad gana. En este caso, sí. Eso no es lo que sueles oír en el mundo de las finanzas, que tiende a venderte siempre el siguiente algoritmo complicadísimo. Totalmente. Hay que matizar, claro, que la regla Pareto es más un punto de referencia teórico que una práctica habitual. Nadie firma un contrato que diga repartiremos la riqueza de forma Pareto óptima. Claro. Pero la lección es potentísima. La arquitectura de un fondo, cómo se estructuran los incentivos y el reparto, tiene un impacto directo y medible en la velocidad a la que se acerca a su objetivo. A veces, la solución más sencilla es también la más rápida. Bueno, ha sido denso pero fascinante. Vamos a intentar resumirlo en 3 titulares claros para que la gente se quede con lo esencial. Vamos a ello. El primero, existe el teorema de la autopista. Vale. La idea de que, a muy, muy largo plazo, todas las estrategias de inversión tienden a parecerse, convergiendo en un camino estándar, sin importar lo loco o conservador que fueras al principio. Segundo titular. Llegar a esa autopista no es instantáneo. La velocidad del viaje depende de 2 cosas. Una es externa, la gravedad de un mercado sano que nos atrae a todos. La otra es interna,
lo estándar que se vuelve nuestra psicología financiera a medida que acumulamos patrimonio. Y el tercer titular, el más práctico, la estructura importa. En un fondo con muchos inversores, una regla de reparto simple y clara, como un porcentaje fijo, puede hacer que el fondo alcance su estrategia óptima a largo plazo más rápido que otras reglas teóricamente más eficientes. Pero mucho más complejas. Exacto. La simplicidad puede ser velocidad. Para terminar, nos gustaría dejar una reflexión en el aire, una pregunta que se deriva de todo esto. El estudio nos enseña que, en ciertas estructuras teóricas, la estrategia de un fondo puede ser, digamos, secuestrada por su miembro más arriesgado. Sí, Esto nos lleva a una pregunta que cualquiera que tenga un plan de pensiones o un fondo de inversión debería hacerse. la pregunta es, ¿la estrategia a largo plazo de mi fondo refleja de verdad el perfil de riesgo medio de todos los que estamos dentro? Exacto. ¿O está siendo sutilmente arrastrada sin que nos demos cuenta por las preferencias de sus miembros más audaces, de esa minoría que está dispuesta a jugársela mucho más? Justo. Nos obliga a pensar no solo en nuestro perfil, sino en el de las miles de personas con las que compartimos este largo viaje en el mismo vehículo financiero. Una pregunta para reflexionar. Sin duda, una cuestión a tener en cuenta. Esperamos que este análisis a fondo os haya resultado útil e interesante. Muchas gracias por acompañarnos.